durante el gobierno de Castillo, se prohibió promocionar el Perú en el extranjero. Todos los días hay imágenes del desorden de Machu Picchu. Todo el mundo piensa que ir a Machu Picchu es una catástrofe. Viajamos al año de la pandemia. Nuestro país es casi el único del mundo que no ha regresado a los niveles prepandemia en cuanto a número de turistas extranjeros visitantes. Y el fatídico 7 de diciembre del 22, hay este golpe de Estado, inmediatamente unas revueltas terribles. Vivíamos como una gran pesadilla, ¿no? Hoy nos acompaña Juancho Stossel, fundador y CEO de Casandina, la cadena hotelera más grande e importante del Perú, con más de 20 años de operación exitosa. Juancho es presidente del directorio de Cusco Restaurants, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, director de Comex Perú y director titular de Confiep. Hola Juancho, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar en Confianza. Muchas gracias a ti, Renzo. La verdad que estoy muy entusiasmado de escuchar tu historia, además como líder de la cadena hotelera peruana más importante del país, que además con una marca súper bien posicionada, pero también que en el camino has tenido una serie de retos, me has comentado varios, en particular la pandemia, ¿no? Cómo afectó el modelo, ¿no? Así que gracias por compartir esta historia, pero antes trasladémonos un poquito en el tiempo. ¿Qué te motivó a iniciar este negocio en el sector turismo? ¿Cuál fue la principal motivación de algo tan, diría, trascendente, ¿no? Porque es un gran motor del país, ¿no? Sí, bueno, sin duda el turismo es una de las industrias que tiene mucho sentido en nuestro país, ¿no? Pero si nos remontamos, creo que esto nace un poco porque yo tuve la suerte de tener una familia viajera. Mis papás súper viajeros y nos hicieron conocer el Perú desde chiquitos, ¿no? Gran parte del Perú. Y también tuvimos la suerte que conocimos gran parte del mundo, ¿no? Y eso creo que me abrió los ojos y vi primero la maravilla que es el país, ¿no? Espectacular lo que tenemos, y otros destinos en el mundo, y yo hacía esta comparación, ¿no? En verdad con lo que tenemos podríamos realmente poder hacer lo mismo que están haciendo otros países que nos llevan una delantera gigantesca en turismo, ¿no? Entonces yo creo que así nace esta idea de meterme en todo lo que es hospitality. De hecho, cuando ya uno termina el colegio y tiene que decidir, ¿no? qué estudiar, yo quería estudiar hotelería, ¿no? En esa época no existía la carrera de hotelería en el Perú. ¿Por qué? Porque estábamos pues en los 80s, una hiperinflación, terrorismo, más no había turismo en el país, ¿no? Pero yo era un poco terco. Sonaba contraproducente, ¿no? Contraproducente, tanto así que mi papá me dijo, mira, tú primero estudia una carrera normal y de ahí ya vemos que estudies ¿no? lo que te gusta. Entonces, mi carrera normal fue Administración de Empresas, y ahí tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y a estudiar todo lo relacionado a Hospitality Management y Hotel and Restaurant Management. O sea, todo lo que es hoteles y restaurantes, qué es lo que yo hago, ¿no? Y terminando de estudiar, algo interesante, porque en esa época, las malas épocas, un grupo grande de gente de mi edad se fue y todos pensaban o decían que no querían regresar, porque la verdad que les iban a decir, y yo también, como soy bien terco, dije, no, yo regreso de todas maneras. Y, ¿En qué año regresaste? Me gradué ¿no? en los principios de los 90, pero recién comenzaron los 90. ¿no? En pleno terrorismo, digamos, que se estaba comenzando a solucionar, digamos, ¿no? Sí, pero estábamos, ¿no? A Abimael Guzmán no lo habían atrapado, claro. No lo habían capturado, ¿no? Bueno, y regresé, y ahí comienza un poco la historia, ¿no? de la hotelería, ¿no? Mi historia de la hotelería en el país. Y dime, ¿cuáles fueron ya una vez que regresaste, te instalaste, digamos, y inició la gestión en hotelería, cuáles fueron los principales desafíos? A ver, primero había que rezar de que realmente se solucione el problema de seguridad, porque
al principio de los 90 es la época donde a Machu Picchu iban 4 o 5 personas, ¿no? Versus más de 5.000 que llegan hoy día, ¿no? Así de complicado estábamos, ¿no? Pero... ¿Y empezaste, perdón, por Cusco? No. A ver, ya había un nuevo gobierno, cae Abimael Guzmán, ¿no? Y realmente las cosas comienzan a cambiar, la imagen del Perú comienza a cambiar. Esta luz al final del túnel que teníamos de escuchar a este nuevo presidente, la verdad que nos entusiasmó aún más, ¿no? Y vimos cómo poco a poco, con una serie de cambios en la economía y en la seguridad, el turismo resurgió. Y hubo una primera ola que nosotros pudimos correr, porque estábamos adelantados en cuanto a infraestructura. Claro. Había una nueva infraestructura, y la verdad que fueron años muy buenos, ¿no? Todos los primeros años de mediados de los 90, ¿no? A partir del 94 ya comenzó a haber un cambio importante. ¿No? Y eso me entusiasmó más aún para poder ya pensar en grande, ¿no? Claro. Y así es un poco la historia del inicio de mi persona en la hotelería Claro. de Perú. Bueno, y si ahora viajamos al año de la pandemia, tú me comentabas al comienzo que de pronto recibiste la llamada de uno de los ministros indicándote que se iban a repatriar, creo que 500 o 600 peruanos, que pues claramente por la pandemia pues cada país pues regresaba a las personas que estaban de turismo, ¿no? O a algún viaje, ¿no? Y te solicitaron que los hospedes, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? Y sé que finalmente aceptaste el reto, pero ¿qué fue lo que te motivó a aceptarlo finalmente, no? Sí, a ver, eso fue la verdad que interesante. Creo que, bueno, hace no mucho hemos tenido esta pandemia terrible que afectó a todos, pero nuestro sector lo cerró completamente, ¿no? Entonces, en esos días, pocos días después de que ya se anuncia oficialmente la pandemia y se comienza a cerrar todo, además había pues una poco conocimiento e inseguridad generalizada, ¿no? Y todos los hoteles del Perú cierran, ¿no? Incluido nosotros. Nosotros en Lima teníamos varios hoteles en la ciudad de Lima y cerramos todo, completamente, ¿no? No había nada, no había un solo huésped. Quedaba pues el equipo de seguridad y, ¿no? Algo de mantenimiento. Pero estamos hablando pues de 4 personas. Y un sábado me llama. Yo siempre he tenido buena relación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por motivos obvios, ¿no? Muchísimos, pues siempre tratando de involucrar a la empresa privada con el Ejecutivo para sacar adelante las cosas. Siempre hemos tenido una excelente relación y la tenemos. Entonces el ministro de turno me llama y me dice, Juancho, tenemos un problema. Viene una repatriación de por lo menos casi 600 personas, 590, una cosa así. Esto era un sábado en la noche y llegan en 24 horas aproximadamente, y tenemos que alojarlos en Lima. Ayúdame. Claro, era el momento donde la gente estaba paniqueada, prácticamente había un problema serio de equipos de protección, no se conocía exactamente lo que se necesitaba, y en resumen lo que hicimos fue, llamé a mi equipo, ¿no? al comité de gerencia, y le dije, bueno, tenemos este reto, vamos a abrir todos nuestros hoteles de Lima, y tenemos pocas horas para hacerlo. Por supuesto no se abrían dando todos los servicios, ¿no? Yeah. Sino lo básico, que era alojamiento, y también había que alimentar a estas personas. Además no sabíamos cuántos días no sabíamos nada. Y no fue nada fácil convencer a nuestros colaboradores de que regresen a trabajar, ¿no? Porque había un problema pues de que la gente se moría, recordemos pues que la infraestructura hospitalaria en el Perú era muy, muy complicada, ¿no? Entonces logramos que un grupo importante de nuestros colaboradores regresen. Y algo que sí dijimos fue, si nosotros le estamos pidiendo a nuestros colaboradores que vengan a trabajar, el equipo de gerencia tiene que estar acá permanentemente. Entonces, en verdad, nosotros dejamos de trabajar creo que 1 o 2 días. Nunca más dejamos de trabajar y siempre estábamos presentes
en los hoteles, permanentemente. Con un montón de medidas de seguridad. Con todas medidas que después nos dimos cuenta, o el mundo se enteró que no tenían sentido, ¿no? Pero recordemos pues la cantidad de cosas que al comienzo comenzamos a usar, ¿no? Además ni siquiera nos podíamos transportar. Yo venía en bicicleta, ¿no? Por suerte estaba más relativamente cerca, y conseguimos también, porque teníamos ejecutivos que no vivían cerca, una empresa autorizada para que los recoja y los lleve todas las mañanas y después los regrese, ¿no? Entonces fue interesante y pudimos cumplir justamente con esta primera repatriación que hubo, ¿no? de las primeras 600 personas. Fue espectacular. Eso nos ayudó además a acelerar todos los protocolos que nadie tenía. Pero claro, y había mucha información en el extranjero, nosotros trabajamos con el mundo. Entonces nos fuimos asesorando bien qué es lo que necesitamos y conseguimos cada vez mejores equipos, ¿no? Y entendíamos cada vez mejor qué es lo que realmente se necesitaba para proteger a los colaboradores y por supuesto también a nuestros huéspedes. No debe haber sido una decisión fácil, ¿no? Porque me imagino pues que la prioridad era proteger la salud de todos los trabajadores y claro, atrás de esta decisión había un riesgo, pero por otro lado también había la necesidad de buscar una solución a un problema que era global, ¿no? Además, eso es lo que hacemos nosotros, alojamiento, ¿no? Claro. Y teníamos una infraestructura gigantesca a nivel nacional, ¿no? Bueno, en Lima, cerrada. Claro. Y nos necesitaban. Claro. Y claro, después muchos otros hoteles fueron sumándose, ¿no? Claro. Porque todos los hoteles de Lima prácticamente se llenaron. Claro. Porque eso fue el inicio de esta repatriación masiva que hubo en el mundo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí ya había pues un know-how acelerado, digamos, de cómo operar en una situación así de pandemia, ¿no? ¿Qué otros cambios vinieron ya como modelo de negocio? ¿Cómo afrontaron esta crisis que además creo que ni un guionista de cine se hubiera imaginado, ¿no? Sí, vivíamos como una gran pesadilla, ¿no? Sí. Bueno, esta aceleración de nuestros protocolos, y además nos certificamos rápidamente, hizo que apenas las empresas se dieron cuenta que tenían que continuar, por ejemplo las mineras, y la única manera de hacerlo era haciendo que sus colaboradores se hospeden, ¿no? Durante periodos, ¿no? en hoteles para poder evitar contagios, ¿no? Entonces, y nosotros estamos a nivel nacional, y las minas las tenemos pues de Piura a Tacna, ¿no? Donde estamos presentes nosotros en todos lados. Y comenzamos justamente a atender. Abrimos un hotel en cada ciudad, porque en varias ciudades tenemos más de un hotel por ciudad, y comenzamos a atender a los mineros, después a los pesqueros, y después a otras empresas, pero principalmente esos dos rubros. Y algo, la verdad que lindo, fue, veíamos que teníamos esta infraestructura todavía sin utilizar en un 100%, y sí la situación era dramática, por ejemplo, para los doctores, para las enfermeras, porque después de atender regresaban a sus casas a dormir y contagiaban a sus familias, ¿no? Recordemos la cantidad de doctores que mueren. Entonces, lo que hicimos fue darles espacio en nuestros hoteles a los doctores e enfermeras para comenzar, para que duerman en el hotel con todos los protocolos y no contagien a sus familias, ¿no? Y sin cobrarles, simplemente porque lo que fue repatriación y, por supuesto, a los mineros y los pesqueros sí se les cobra tarifas mínimas, ¿no? Eran mínimas, pero todo eso nos permitió que poco a poco tener algo de ingresos y poder hacer que la empresa se mantenga, ¿no? Era súper difícil estas infraestructuras gigantescas tenerlas cerradas, ¿no? Tú eres banquero, tú sabes, nosotros teníamos que pagar nuestras cuotas al banco. Claro. Pero además me comentabas que como que salieron de la caja, ¿no? En cuanto al modelo de negocio, ¿no? Que evolucionaron a que las habitaciones de pronto se convertían en oficinas, también explotaron el negocio de delivery. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, ¿cómo es, no? Cuando el ser humano está, ¿no? Contra las cuerdas, realmente es más fácil pensar fuera de la caja, ¿no? Pero sí, también teníamos la facilidad de que teníamos mucha información del extranjero, ¿no?
y rápidamente comenzamos a ver qué más podíamos hacer, ¿no? Y sí, convertimos, primero largas estadías. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, gente mayor que vivía con sus hijos y sus nietos, y la gente mayor era muy vulnerable. Entonces, esa gente mayor llegó a dormir al hotel. Muchas veces una señora con una enfermera, o una señora sola, un señor solo mayor, y estaban protegidos, ¿no? O sea, largas estadías. Después vimos que la gente quería seguir trabajando y necesitaba un buen internet, una zona, ¿no? Sin bulla, porque los que viven pues en una casa chiquita, en un departamento chiquito, ¿cómo podías trabajar Claro. con la bulla de la casa, ¿no? Entonces convertimos habitaciones en oficinas, ¿no? Y en todo lo que era, ya teníamos cocinas funcionando, porque teníamos que alimentar a todas las personas que ya dormían con nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer delivery, ¿no? Y comenzamos a hacer delivery en varias ciudades del país, ¿no? A ver, no fueron grandes negocios. Delivery del negocio de comida, digamos. De comida, ¿no? Claro. Entonces, con cajas, mandamos a hacer todo para poder, ¿no? Salir. Entregar una caja era, pues, parecía, ¿no? En un banquito con Claro. bolsas, con máscara, Un con protocolo. anteojos, con los protocolos, era impresionante, pero comenzamos a mover el tema y eso nos dio aire y nos dio muchas ganas de poder, ¿no? Salir adelante y además darle trabajo a nuestros colaboradores, Claro. ¿no? Porque no había otra manera de darles trabajo. O con hoteles cerrados tú aguantas un mes, 2 meses, pues no hay forma, Claro. ninguna empresa puede aguantar pues tiempo indefinido. Es más, ni siquiera sabíamos cuándo terminaba. Claro. Qué interesante, ¿eh? Pero la verdad que una historia, además de retadora, sumamente interesante, que tal vez nos enseña que las situaciones más adversas que se puedan dar en el camino también son una fuente de motivación, de salir de la caja, de innovación. Y creo que la historia que nos estás compartiendo claramente es bien fuera de la caja, ¿no? Es fuera de la caja, pero hay que ver la parte positiva, porque claro, la parte Sin negativa duda. fue terrible, ¿no? Pero la parte positiva fue que, primero, cuando las cosas van bien, ¿no? Obviamente uno comienza a acumular grasa, ¿no? Siempre. Y en esta situación, la pandemia, o sea, no podías tener pues un gramo de grasa en la organización porque tenías ingresos sumamente reducidos. Y eso nos enseñó rápidamente a que era exactamente lo necesario, ¿no? De hecho, algo que sí definimos en su momento no teníamos plata para hacer grandes inversiones, por supuesto, pero dijimos, lo que tenemos vamos a meterlo en tecnología, justamente para ser más eficiente, ¿no? Entonces, durante toda la pandemia estuvimos justamente invirtiendo en tecnología, ¿no? Cuando termina la pandemia, la verdad que nuestra empresa era muchísimo más ágil, la grasa se había extinguido completamente con la ayuda, por supuesto, de la tecnología y todos los nuevos procesos y procedimientos que pudimos adquirir, ¿no? Entonces, en verdad, porque termina la pandemia y las cosas no regresaron al día siguiente, ¿no? ¿No? Acá viene un tema, la pandemia, después de la pandemia, turísticamente el mundo corre una ola gigantesca, porque después del encierro todo el mundo quería viajar, todo el mundo quería vivir, todo el mundo quería viajar en familia, y esto comenzó a suceder en el Perú también, pero con un periodo cortísimo, porque nosotros teníamos un gobierno que le ha hecho un daño terrible a nuestro sector, y al Perú, por supuesto, pero a nuestro sector, por 2 razones. Uno, que durante el gobierno de Castillo se prohibió promocionar el Perú en el extranjero. Fuimos el único país del mundo que después de una pandemia no hizo sus mejores esfuerzos para atraer nuevamente a los turistas. O sea, era una segunda ola de reto, digamos, del entorno. Esa fue terrible. Entonces, claro, la gente comenzó a venir nuevamente, pero el Perú, que había tenido muy mala imagen en el manejo de la pandemia, y encima no había aparecido en promociones, como si el resto del mundo. No solo no lo pudieron comunicar, sino que también hubieron pues marchas y qué sé yo, que se hicieron públicas en redes. No, eso viene claro, después. Claro. Y el fatídico 7 de diciembre del 22, hay este golpe de Estado, ¿no? Inmediatamente unas revueltas terribles, principalmente en
el sur andino, con la casi toma de todos los aeropuertos del sur andino, con una violencia terrible. Y el sur andino es el circuito turístico del Perú. Obviamente, Cusco, Machu Picchu, las líneas de Nazca, el Cañón del Colca, todo está en el sur. Uh-huh. Y todos esos aeropuertos fueron casi tomados con esta violencia espantosa. ¿Pero qué pasó? Ya teníamos turistas extranjeros en el Perú. Y esos turistas extranjeros se quedaron semisecuestrados en todo el sur, porque no habían aeropuertos. No podían regresar a Lima para regresar a sus países. Y eran clientes de la cadena también. Clientes de Casandina y clientes de otros hoteles, pero todos con un teléfono grabando lo que sucedía, ¿no? Esta violencia extrema, terrible, y eso salió al mundo. ¿Y de tu rol cómo afrontaste esta situación? Eso fue durísimo, porque eso lo que hizo fue que 28 países, los más importantes del mundo, pongan una advertencia de viaje, lo que le llamamos los travel warnings, uh-huh. ¿no? Como siempre lo digo, en la época del terrorismo íbamos a tener 24, acá tuvimos 28. Eso significó que no había un solo turista extranjero visitando el Perú. Fue terrible. Y es ahí donde yo siempre he sido gremial, he estado metido en los gremios, pero dijimos, acá tenemos que realmente comenzar a hacer algo adicional, porque tenemos que, primero, comunicarle al mundo que lo que fue un golpe de Estado, ¿no? Y que ya las cosas comienzan a mejorar. Entonces, comenzamos a viajar por todo el Perú, ya haciendo un poquito de marketing con videos, mostrando que sí se podía viajar, etcétera, y también trabajando con el Ejecutivo para promocionar nuevamente, comenzar a promocionar nuestro país, porque uh-huh. se decía además en el mundo que el presidente había sido secuestrado, que no había habido un golpe, ¿no? O sea, unas cosas impresionantes. Acuérdate que hay un montón de gobiernos afines a uh-huh. ese que no nos ayudaban a decir la verdad. Y la empresa privada jugó un rol clave, porque la empresa privada, teníamos un ejecutivo que nadie daba medio por él, entonces la empresa privada salió a las principales capitales del mundo a ayudar a promocionar uh-huh. nuevamente el país y a que retiren las advertencias de viaje, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tuve en algunos de estos viajes, la verdad que fue súper importante, pero cómo es cuando los peruanos nos unimos, ¿no? Y trabajamos en conjunto, poco a poco podemos lograr las cosas. Y eso aceleró que nos retiren las advertencias de viaje. O sea, desde el sector privado se hizo como una especie de roadshow del turismo. Muchos roadshow yeah. de Perú, no de solamente Perú. de turismo. Yeah. Yo iba como turismo, yeah, ¿no? Claro. Pero habían porque el país estaba claro. paralizado y además se decía pues que cosas que no necesariamente eran ciertas, ¿no? Yeah, pues. Entonces, fue interesante. Desde ahí yo he comenzado a estar mucho más presente en las redes, en actividad gremial también, ¿no? Claro. Un tema gremial, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? Recordemos que nuestro país, gracias a Castillo, que no nos permitió correr esa ola que todo el mundo corrió, nuestro país es casi el único del mundo que no está en guerra, que no ha regresado a los niveles prepandemia en cuanto a número de turistas extranjeros visitándonos. Uh-huh. El prepandemia tuvimos 4.4 millones de turistas extranjeros visitando el Perú. El año pasado hemos cerrado con 3.2 uh-huh. y este año vamos a tener 3.5. O sea, todavía estamos lejos wow. del prepandemia, justamente por esta pésima gestión de este gobierno populista, ¿no? Uh-huh. Y Juancho, esto que nos compartes de que no logramos recuperar la ola como otros países, sé que ha habido pues varios intentos de optimizar la gestión de las entradas de Machu Picchu y que eso de alguna manera está afectando el turismo, me imagino que también a la cadena que tú lideras. A ver, primero hay que entender la importancia de Machu Picchu en el turismo, ¿no? Entonces, Machu Picchu hace más de 100 años que se promociona, ¿no? En el mundo. Entonces, es difícil que un extranjero que viene por primera vez al país de turismo no quiera ir a Machu Picchu, ¿no? Es difícil, un 85% lo hace. Así, esa es la importancia de Machu Picchu. Entonces, si es que Machu Picchu, si el extranjero, el turista, no consigue una entrada, difícilmente va a venir al Perú, ¿no? Va a decir, bueno, si este año no consigo entrada,
cambio de destino, me voy, ¿no? A otro destino, ¿no? ¿Qué pasa con Machu Picchu? Machu Picchu tiene una gestión muy mala, muy mala. Es una gestión casi prehistórica, ¿no? No hay cambios desde los años 70. En los años 70 entraban 400 personas a Machu Picchu, hoy día entran más de 5.000, ¿no? Y la misma gestión. No hay circuito, en fin. Pero justamente en el gobierno de Pedro Castillo tuvimos la mala suerte de tener una ministra de Cultura populista, la señora Betsy Chávez, como ministra de Cultura, que no se le ocurrió mejor cosa que casi el 30% de las entradas diarias a Machu Picchu, entregarlas a ser vendidas en una boletería en Aguascalientes, ¿no? Y que tenías que pagar, pues, con sencillo, ¿no? Solamente en moneda nacional, unas colas absolutamente terribles. Para que se entienda, hay mucha demanda para Machu Picchu, muchísima demanda. Lo que ha hecho esto es que se vean en Aguascalientes estas colas interminables, ¿no? Gente muy molesta porque lo que hacen en la boletería es nunca te dan entrada para ese día. Siempre para que te quedes a dormir ahí o a consumir, te entregan una entrada para el día siguiente o para dentro de 2 o 3 días. O sea, se pasaron, ¿eh? Es una especie de secuestro, claro, es un secuestro, claro, del pasajero, ¿no? Entonces, la sensación es horrible, pues, ¿no? La imagen del país, porque todos los turistas, nacionales y extranjeros, tienen pues una camarita. Entonces, todos los días hay imágenes del desorden de Machu Picchu. Ya nadie entiende, todo el mundo piensa que ir a Machu Picchu es una catástrofe, ¿no? O tienes que hacer colas interminables y no es seguro que puedas entrar. Es verdad que si tú llegas a comprar tu boleto en plataforma, no tienes que sufrir esa cola. ¿Pero qué porcentaje puedes obtener por la plataforma? No, el mayor porcentaje. Yeah. Lo que está creando estos 1.000 boletos, de los 4.600 diarios, lo que está creando esto es que hay mucha gente que organiza su viaje a Perú con poco tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, si tú eres un colombiano, estás en Bogotá, y dices, bueno, el próximo fin de semana me voy a Perú. Entonces, organiza su viaje y si sabe, dice, bueno, voy a comprar una entrada en la plataforma, no lo encuentro, pero ahí todo el mundo dice, no te preocupes, que puedes conseguirla en el pueblo de Aguascalientes. Entonces, esta persona llega, le han dicho que de todas maneras consigue entrar en el pueblo de Aguascalientes, llega a Machu Picchu. Ojo que Machu Picchu no está en la ciudad de Cusco. Machu Picchu te demoras 3 horas para llegar, por lo menos, un poco más, hasta Aguascalientes. Y llega ahí y hace una cola de 5, 6, 7 horas, y cuando llega a la ventanilla, le dicen, sí señor, le vendo, pero no es por día, tampoco es para mañana, es para pasado mañana. Qué bárbaro. Entonces, la imagen del país, ¿no? Afectándose tremendamente. Y lo peor de todo es que esas 1.000 entradas diarias que tendrían que ser vendidas no se terminan de vender nunca. Se venden en promedio menos de 500. ¿Por qué? Para obligarte a que te quedes. Para obligarte a que te quedes. Entonces, muy mala imagen, estamos dejando de que cientos de turistas nacionales y extranjeros entren a visitar Machu Picchu. Una mafia muy complicada, terrible, y por una medida absolutamente populista. Y el Ministerio de Cultura ha hecho algunas mejoras a partir del 1 de agosto, ¿no? Por la presión que hemos ejercido en los gremios, ¿no? Y ahora ya puedes pagar con medios electrónicos, ¿no? Antes solamente era en soles y con sencillo. Y solo hay un cajero en la zona, ¿no? ¿Quién lleva pues sencillo? Una entrada cuesta 160 soles, ¿no? Imagínate una familia, la cantidad de plata que necesita. Pero eso no soluciona que te amarren 1 o 2 días a que te quedes a dormir ahí. Por supuesto que no, claro. Por supuesto que no. Entonces, esto tiene que cambiar. El Ministerio de Cultura se muere de miedo, ¿no? De que este grupito pequeño que se beneficia, ¿no? Malogrando la imagen del país y perjudicando tremendamente a todo el turismo del Cusco y del Perú. O sea, el gran perjudicado es todo Cusco, a excepción de este pequeño grupo, ¿no? Lo que no se puede entender es cómo el Ejecutivo no puede resolver un problema.
Ojo que este problema es un retroceso de lo que ya teníamos, porque todo lo que se tiene que hacer en Machu Picchu no se ha hecho en los últimos años. Se diseñó una serie de pasos importantísimos de infraestructura en Machu Picchu. Machu Picchu recibe más de 240 millones de soles al año, solamente por tickets, y solamente pagan planilla. No gastan más de 7 millones de soles al año. Toda la inversión que había que hacer en los nuevos caminos incas, en el centro de visitantes, accesos mecanizados, acceso masónico, para en vez de visitar 7 hectáreas, se puedan visitar 70 hectáreas y puede entrar mucho más gente cuidando mucho mejor el vestigio, no se ha hecho. Por un tema populista y por un tema de falta de gestión. Acá el Perú hace tiempo que no tiene un problema de dinero, acá es un problema de gestión. Bueno, y si recorremos estos tal vez 5 años de turbulencia, ¿no? Desde la pandemia hasta los días de hoy, ¿cómo podrías resumir los principales aprendizajes que has tenido? Sí, bueno, primero, no tenemos que esperar a otra crisis para pensar fuera de la caja, ¿no? Yo creo que constantemente tenemos que estar pensando de una manera distinta, ¿no? Y apoyándonos en la organización, ¿no? Creo que es clave el tema de comunicación, escucha activa, por ejemplo, ¿no? Hay veces el gerente no tiene la información de lo que realmente quiere el huésped, ¿no? Si tú haces realmente una escucha activa con toda tu primera línea que tiene una comunicación permanente con nuestros clientes, creo que puedes conseguir información valiosísima y hacer los ajustes necesarios. La pandemia aceleró todo. Hoy día los cambios son aceleradísimos, ¿no? La hotelería ha cambiado completamente con respecto al prepandemia. Y quienes no están corriendo esa ola, claramente están quedándose un poco rezagados, ¿no? Entonces, hay aprendizajes maravillosos en eficiencia, en tecnología, la forma de comercialización, y eso yo creo que quizás lo más importante es trabajo en equipo, que siempre funciona, pero ese trabajo en equipo es llevarlo a estar muy, muy pendiente de la necesidad, de la nueva necesidad de nuestros huéspedes. Interesante. ¿Y algún consejo que le quieras dar a los emprendedores? Creo que tu carrera de años liderando el sector de turismo a través de la hotelería, ¿no? Estoy seguro que tienes más de un consejo, pero tal vez un par claves. A ver, un par. Primero, nada es fácil, ¿no? O sea, yo creo que nadie, cuando ha comenzado un emprendimiento o a trabajar, ¿no? Después de estudiar, si has tenido la oportunidad de hacerlo, todo va a ser impositivo, ¿no? Nadie crece sin problemas. Yo creo que todos nos caemos, ¿no? Y es importante, creo que es importante caerse, porque es mejor caerte pues del peldaño 2 que del peldaño 40, ¿no? Porque ahí tienes un problema mayor. Y además los aprendizajes que te dejan, ¿no? Y los aprendizajes que te dejan, ¿no? Entonces, yo creo que entender que esto es bien complicado. O sea, aquí uno tiene que tener la claridad en lo que va a hacer, pensar en grande, claramente, ¿no? Y si te caes como te vas a caer, que te sirva realmente para corregir y avanzar nuevamente, ¿no? Eso creo que es súper importante. Y lo otro, ya en estos años difíciles que hemos comentado, el sector se ha visto muy afectado. ¿Por qué? Porque como el mundo crecía turísticamente, mucha gente joven del sector se fue del país a los cruceros, al Caribe, a Europa, a Estados Unidos, los que podían, y no han regresado. Entonces hemos perdido, ¿no? Lo que hace un mal gobierno, hemos perdido un montón de gente joven del sector que no ha regresado. Entonces yo lo que sí les diría es el futuro del sector es gigantesco. O sea, acá realmente lo que vamos a ver en los próximos años es un gran crecimiento. Entonces, que estén confiados de que, primero, ojalá que comiencen a regresar los que se fueron, y los que quieren entrar a este sector, a estudiar todo lo que es hospitalidad y restaurantes, que no tengan duda que es una carrera que tiene mucho futuro en el país. Muy buen consejo, y además con optimismo. Por buenísimo. supuesto.
Oye, nada, la verdad que extraordinaria la historia que nos compartes. Lo interesante de esta historia de resiliencia no es tanto cómo saliste adelante a partir de la crisis que principalmente de la pandemia, ¿no? Sino cómo una situación adversa ha generado pues toda una batería de ideas, de salir de la caja, de innovación, de transformación del negocio, ¿no? Sumamente interesante esto de convertir las habitaciones en oficinas, el negocio de delivery y otras medidas que han tomado hasta la eficiencia del modelo de negocio, ¿no? Así que gracias por compartir esta linda historia. Hemos aprendido muchísimo y gracias por participar en Confianza. Gracias, Juancho. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.